Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Filadelfia, Mississippi, 1964. Un tranquilo pueblo sureño cargado de tradiciones fue el blanco de una invasión. A lo largo del sur, un legado de odio racial está por ser desafiado, pero no sin batallar. Antes de que terminara, 3 activistas de los derechos civiles desaparecieron, mostrándole al mundo una tranquila comunidad con un secreto en llamas. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En el verano de 1964, Mississippi se encuentra en una encrucijada histórica. No quería estar allí, no tenía opción. Para los afroamericanos, el aire caliente olía a promesas, a derechos civiles. Para la mayoría de la gente blanca, sería un verano de fuerte intolerancia. La violencia se expandía por el sur, pero se detuvo en Filadelfia, Mississippi. Soy Jill Cranston, exdirector del FBI en Nueva York. La desaparición de 3 activistas de derechos civiles dirigió la atención hacia un pequeño pueblo sureño, conocida como la ciudad del amor fraternal. Filadelfia no le estaba haciendo honor a su nombre, puesto que allí la hermandad fue dividida por razas, controlada por hombres escondidos bajo sábanas. Para resolver el misterio de los activistas, el FBI debió infiltrarse y exponer al imperio invisible del Klan. Mississippi, en la década de los 60. La verdadera historia de Mississippi en llamas. Las personas aquí eran como las de cualquier otro lugar, orgullosos de sus pueblos, firmes en sus creencias y reticentes al cambio. Pero soplaban vientos de cambio, y estos vientos llegaban desde el norte de forma implacable. En el verano de 1964, 1000 estudiantes de las universidades del norte se preparaban para ir a Mississippi para informarles a los afroamericanos sureños sobre sus derechos al voto como ciudadanos. El presidente Johnson firmaría la Ley de Derechos Civiles en julio. De manera ingenua, sería el inicio del fin de la opresión al pueblo negro. Pero las generaciones de odio no pueden ser eliminadas con una simple legislación. La acción de los estudiantes fue encabezada por COFO, Consejo de Organizaciones Federales. Era un grupo multitudinario que unió a diferentes organizaciones con la intención de luchar por los derechos civiles de los afroamericanos. La misión se llamó el Proyecto de Verano. De acuerdo con Joe Sullivan, agente del FBI para ese momento, los locales no lo llamaban de esa forma. Las personas de Mississippi pronto comenzaron a llamarla la invasión de verano de Mississippi, la cual se acercaba y la estaban esperando bastante disgustadas. Ese fue el origen del problema. Mientras la invasión se acercaba, las personas se preparaban para enfrentarla. En el día la vida seguía igual que siempre, y las personas rumoreaban acerca de las desgracias que estaban por llegar. Pero al caer la noche, las palabras se convertían en acciones, y el Ku Klux Klan, el imperio invisible, comenzaba a despertar. No permanecería invisible por mucho tiempo. Los activistas de derechos civiles enfrentándose en Ohio sabían que sus esfuerzos serían confrontados con violencia y terror, pero no tenían idea de qué tan lejos iría o qué tan rápido se intensificaría. Para COFO, Mississippi, con una larga historia de marginación y gran odio racial, era el blanco más difícil de cambiar y el mayor premio. Bob Moses era uno de los organizadores del Proyecto de Verano.
Mississippi es reconocida en las mentes de los hombres negros como el símbolo del racismo. Y mientras montamos nuestra campaña allí, la pregunta era en nuestras mentes, puedes hacer lo que quieras, puedes aprobar la ley de derechos civiles si quieres, y puedes hacer esto o lo otro, pero a menos de que logres cambios reales en Mississippi, no se podrán deshacer de esta infección porque Mississippi es el lugar donde se alimenta. 6 meses antes de que se esperara la llegada de los estudiantes a Mississippi, Michael Schwerner, de 24 años, se mudó de Nueva York a Meridian, Mississippi, para establecer una base de operaciones. Schwerner había hablado con la Iglesia Metodista del Monte Sion en la cercana comunidad negra de Longwood para poder utilizar sus espacios para las reuniones de COFO. Tenemos que detenerlo ahora, hacer lo posible por impedirlo. Eso es lo que debemos hacer. Es peligroso. Así es. Los residentes de Longwood, quienes coexistían en paz con sus vecinos blancos, se encontraron con una difícil decisión. Los miembros de la iglesia debían comparar los beneficios de la causa de los derechos civiles con las preocupaciones por su propia seguridad. Cuando terminó la reunión, seguían sin llegar a un acuerdo. ¡Vamos, muévanse! Pero el clan decidió por ellos. Varios miembros de la iglesia, incluyendo mujeres, fueron golpeados. ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! ¡Oh! 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 Esa misma noche, la iglesia del Monte Sion fue incinerada. Aunque el incendio nunca fue investigado por las autoridades de la localidad, el FBI abrió un expediente del incidente. Llevaban un registro de las posibles violaciones de leyes federales, las cuales estaban bajo su dominio. Sabían que una vez que llegaran los estudiantes, el verano prometería ser largo y acalorado. El FBI llamó el caso Mississippi en llamas, o MyBurn. Dirigieron su propia investigación preguntándoles a los miembros de la iglesia qué vieron esa noche. Aunque los miembros del clan habían ocultado sus caras, los testigos dijeron ver a un hombre en una camioneta con un sombrero de alguacil, insinuando que la policía local estaba involucrada. No era una sorpresa. En el sur, muchos estaban disgustados con la constante presión del gobierno federal por la integración. A menudo la policía local trabajaba para mantener la misma situación racial. Era un sentimiento de rebeldía en contra del gobierno. Se desafiaba cualquier intento del gobierno federal de cambiar esto y eran vistos como el enemigo. No solo los afroamericanos eran el enemigo, sino el gobierno federal también era el enemigo. Jim Ingram, el ahora comisario del Departamento de Seguridad Pública de Mississippi, era un agente del FBI en Jackson en los años 60. En esa época era un trabajo subestimado. Viajábamos por el estado. Podíamos estar en Natchez, en Filadelfia o estar en Harrisburg, trabajando con crímenes violentos cometidos contra ciudadanos de Mississippi. Por lo tanto, estábamos lejos de casa y recibíamos amenazas. Colocaban serpientes en el buzón de correo. Siempre nos amenazaban y era mejor cerrar el auto. Nunca sabías qué podías encontrar en tu automóvil al regresar. Y también recibías amenazas en contra de tu persona y familia. Pero a pesar de los intentos de intimidación, la presencia del FBI en el estado estaba por incrementarse en un 100%. Mientras el centro de operaciones de COFO se preparaba en Meridian, Mississippi, un escayolista de 20 años llamado James Chaney se unió con Michael Schwerner y su esposa Rita. Hola, es bueno tenerte aquí. Ella es mi esposa Rita. Hola, es un gusto tenerte aquí. Bien, gracias. Chaney, nacido en Meridian, conocía la cultura y la situación política del lugar. Bien, tenemos... Michael Schwerner, un progresista del Bronx de 24 años, tenía un título universitario en trabajo social. Su experiencia no podía ser más diferente a la de Chaney, pero estaban unidos por los mismos objetivos. Los amigos de Schwerner lo llamaban Mickey, un nombre que se escuchaba muy poco fuera de la oficina.
La gente del pueblo, y me refiero a los miembros del clan en Meridian, lo llamaban barbudo. Tenía mucha barba y le decían el diablo. Hola, ¿hablo con Bob Moses? Andrew Goodman, de 20 años, se unió a Schwerner y Cheney. Era un voluntario de Queens, Nueva York, quien terminó su entrenamiento en Ohio una semana antes. Se lo dejo aquí. Sí, Andrew, colócalo en aquella caja. Nos iremos en un segundo. Mientras que Rita Schwerner regresó a Nueva York, los 3 hombres y otros voluntarios se preparaban para la llegada del primer grupo de 200 activistas de derechos civiles desde el norte, la primera oleada de la invasión programada para el 21 de junio de 1964. Esa mañana, Schwerner, Cheney y Goodman condujeron desde su base en Meridian hasta Longwood, a 55 kilómetros de distancia, para hablar con los miembros de la iglesia del Monte Sion acerca del incendio de hace 5 días. Cheney, quien conocía el área, fue el conductor. Como líderes de la lucha por la libertad, los hombres sabían que podría haber problemas. Sus reglas eran incuestionables: permanecer en las calles principales, cooperar con las autoridades y nunca viajar de noche. Planeaban regresar esa misma tarde. Schwerner le pidió a su personal que llamara a la oficina COFO en Jackson si no se contactaban antes de las 4 de la tarde. Nunca los contactó. Ya que Mickey Schwerner no llamó a su oficina a la hora programada, el FBI fue contactado. A su vez, contactaron a las autoridades locales para saber si alguien había visto a Schwerner, Cheney y Goodman. Oiga, ¿qué hace, oficial? No me hable de esa forma. Alguien los vio. De acuerdo con el delegado Cecil Price del condado de Neshoba, el trío estaba regresando de Longwood esa tarde cuando los detuvo a las afueras de Filadelfia, Mississippi, a 60 kilómetros de Meridian. Los llevaron a la prisión del condado en Filadelfia. Cheney fue multado por exceso de velocidad. Los otros fueron detenidos por el incendio de la iglesia del Monte Sion. ¿Qué saben de eso? Nada, oficial. Encerraron a Cheney en una celda para prisioneros afroamericanos. Schwerner y Goodman compartían una celda distinta. Sí, señor. No, señor. No se les permitió realizar una llamada hasta la cena, horas después de que su llamada a las 4 p.m. pasara. De acuerdo con otra persona que compartía la celda, cuando la esposa del guardia le dijo que podía hacer una llamada, él la rechazó. Nadie sabe por qué. Eventualmente, luego de que Schwerner pagara los $20 de fianza de Cheney, el delegado Price los dejó en libertad. Eran las 10:30 de la noche. Quiero estar de vuelta en Filadelfia. Nadie sabe qué pasó después. Mientras estuvieran desaparecidos, había esperanza. Si hubiesen aparecido en prisión y hubiesen seguido en la cárcel, había esperanza. El problema fue que los liberaron en algún momento de la noche y luego volvieron a desaparecer. Así que esa situación habla de lo peor. El agente Sullivan también temía lo peor. Sospechaba que los activistas de los derechos civiles no fueron simplemente dejados en libertad, sino entregados al clan. Era un tipo de crimen con el que ya había trabajado. Encerrar y luego entregar a los prisioneros en vez de liberarlos. Conocí ese tipo de cosas. Estaba seguro de que eso era lo que sucedía. La desaparición fue una noticia espeluznante para los estudiantes voluntarios que tenían programado llegar a Mississippi al día siguiente. Pero las personas en todo el estado lo interpretaron de manera diferente. La respuesta de Mississippi es que esto es un engaño y estas personas prepararon esto para llamar la atención del país y luego
Están escondidos en algún lugar, en Nueva York o en otro lugar. Esto solo es para una gran publicidad. Esa fue la respuesta oficial de Mississippi. Había rumores por todos lados y nos dijeron, creo que apareció en los periódicos también, que estas personas habían preparado una estafa y luego se fueron a Cuba, donde pondrían en ridículo al estado de Mississippi por lo que les había ocurrido a ellos. La investigación comenzó con el delegado Price, la última persona que vio a Schwerner, Cheney y Goodman. Mantuvo su versión de haberlos liberado alrededor de las 10:30 de la noche, pero no explicó en dónde se encontraba él alrededor de una hora después. Para Joe Sullivan, enviado de Memphis para dirigir la investigación, esa era la única pista, y no muy grande. Solo sé que entraron al auto y se dirigían a la ciudad, tal y como les dijimos. La oficina del sheriff fue cómplice. De eso estaba seguro. No tenía pruebas, solo tenía la experiencia por haber visto este tipo de cosas antes. Y en ese momento me volví más selectivo acerca de a quién le contábamos lo que hacíamos. El FBI comenzó a buscar algún indicio de los jóvenes. Nadie los había visto, o al menos no lo decían. Luego, el 23 de junio, 2 días después de su desaparición, su camioneta fue encontrada. 2 indios Choctaw de un área cercana habían conseguido el vehículo en llamas la noche siguiente. Había sido incendiada en su totalidad en un área pantanosa llamada Bogue Chitto Creek, a 15 metros de la autopista cerca de Filadelfia. Cuando supieron su posible significado, llamaron al FBI. El agente especial Jay Cockram fue enviado desde Washington. Era experto en armas de fuego y explosivos y había visto bastante violencia por derechos civiles. Cuando llegó a la escena, no se sentía optimista por lo que el auto revelaría. Al examinar el vehículo incendiado, buscamos alguna evidencia de restos humanos. También buscamos alguna evidencia que pudiese haber sido dejada, que fuera importante para determinar qué ocurrió con los activistas de derechos civiles. El auto estaba destruido y no brindaba pistas. Pero a unos metros, los investigadores hallaron algo prometedor. Un reloj, el cual luego se supo que pertenecía a Schwerner, y las llaves del auto. El reloj se había detenido a las 12:45. No tomó mucho tiempo para que se supiera la noticia del descubrimiento. Las noticias se esparcieron por las radios de la policía poco tiempo después de que se recuperara el vehículo y también por la prensa, los vecindarios, la radio y todo lo demás. Y comenzamos una gran búsqueda en Bogue Chitto y no fue fácil. Para los incrédulos, el descubrimiento del auto reforzaba la idea de que era una farsa. Pero de manera extraoficial, las esperanzas de encontrarlos con vida se habían desvanecido. Desde el inicio era obvio que no nos iríamos hasta localizar los cuerpos. El señor Hoover ni el público lo permitiría. Encontraríamos sus cuerpos sin importar el tiempo. El agente Sullivan contactó al director J. Edgar Hoover para pedir refuerzos. Les dije que creían necesitar al menos 25 hombres de inmediato, pero pensé en que necesitaría mucho más si ocurría de la manera que yo temía que sucediera y dijo, ¿de qué estás hablando? Y dije, bueno, necesitaré 100 hombres. Y él dijo, están en camino.
Debemos ser rápidos, ¿de acuerdo? Pronto los 100 agentes, apoyados por los estudiantes, se dirigieron a Filadelfia para buscar a Cheney, Schwerner y Goodman. Bien, chicos, vengan. Iremos por aquí. No fue suficiente. Los hombres o sus cuerpos podían estar en cualquier parte. A pesar de las angustiantes condiciones del caso, los estudiantes voluntarios se dirigieron al bastión del Viejo Sur para registrar a los votantes afroamericanos. Dixie luchó con todo lo que tenía. Mientras se acercaba la invasión del verano, los ojos del mundo estaban puestos en Mississippi. En el condado de Neshoba, el delegado Price y el sheriff Lawrence Rainey rechazaban a la prensa. Sentían que la desaparición de los 3 activistas de derechos humanos no merecía la atención que estaba recibiendo. Pero la búsqueda continuaba. 400 marineros de la estación aeronaval de Meridian fueron obligados a buscar, haciéndolo en turnos rotativos. Se exploraron bosques, se inspeccionaron ríos. El FBI recibió noticias de que el cuerpo de un hombre negro había sido encontrado en el río Mississippi, cerca de Vicksburg. Fueron a investigar. A pesar de que Vicksburg estaba a 220 kilómetros, era posible que el cuerpo de Cheney hubiese flotado por el río. Era la única pista que tenían de esta desalentadora búsqueda. Descubrimos que en realidad que este cuerpo no era de ninguno de los activistas desaparecidos. Se determinó que fue una víctima de un linchamiento del Klan. No fue la única falsa alarma de ese verano, ya que otras víctimas del linchamiento aparecieron. Algunos no fueron reportados porque en distintas áreas el Klan era la ley. Encontrar a los activistas desaparecidos era la prioridad del FBI, pero arrestar al Klan era el objetivo final. Mientras continuaba la lucha por el registro de votantes, el caluroso aire de Mississippi ardía con odio. La actividad del Klan se intensificó. Más de 60 casas, iglesias y negocios de afroamericanos fueron incendiadas ese verano, y eso era solo el comienzo. Vi la violencia, vi los asesinatos, vi personas quedándose sin hogar, vi iglesias quemándose a mitad de la noche, vi vidas perderse por ninguna razón, sin razón alguna, por un grupo que sentía que hacía lo correcto. Para acabar con el poder del Klan en el sur, el presidente Johnson autorizó abrir una nueva oficina del FBI en Jackson, Mississippi, 3 semanas luego de la desaparición de los hombres. De acuerdo con el agente Ingram, los días de benevolencia habían terminado. El FBI se puso manos a la obra. En cuestión de unos pocos meses, tenías a casi 300 agentes trabajando en todo este estado que posee alrededor de 650 kilómetros desde la costa hasta la frontera con Tennessee. Así que cubrimos cada lugar, 82 condados. Teníamos agentes en toda el área. Mientras algunos agentes continuaban la búsqueda, otros tocaban cada puerta esperando encontrar algunas pistas. Las personas eran educadas, pero no cooperaban. La táctica del FBI era dividirlos y vencerlos. Los agentes asistían a las reuniones del Klan, tomaban fotografías, anotaban sus matrículas, hasta que se les pidió retirarse. Para ese momento tenían lo que buscaban. Luego, la siguiente vez que hablamos con ellos, dijeron, no soy miembro del Klan. Bueno, estabas en la reunión del Klan. ¿Por qué estabas ahí? Si no eres un miembro, eres simpatizante. ¿Sabías que ellos hicieron estallar una iglesia? ¿Sabías que explotaron una escuela que quería eliminar la segregación? ¿De esta manera quieres comportarte? Y la mayoría decía no. Nos dimos cuenta de que estas
reuniones eran disuasivas para muchos. Algunos dejaron de asistir porque no querían que los visitáramos. Otros debían ser más persuadidos. A cada agente se le asignó un miembro del clan para vigilar desde la distancia. Si un bombardeo u otro acto de violencia ocurría, era tarea del agente llamar a ese miembro para conocer su paradero. En poco tiempo, se cansaron de ser levantados de sus camas a las 3 de la mañana, cuando se cometía un crimen a 4 condados de distancia. Pero después de un tiempo, sus esposas dijeron, oigan, ya no quiero esto, mis hijos no quieren esto. Y antes de lo esperado, podías hablar con ellos y entendían de dónde venías. Lograbas conocerlos por su primer nombre. Pronto los informantes comenzaron a declarar. Algunas eran esposas con historias que contar, otros eran miembros del clan, afligidos por la culpa, quienes pudieron brindar un poco de información lejos del alcance de sus curiosos vecinos. Para incentivarlos un poco más, las organizaciones religiosas y de derechos civiles traían dinero para pagarles a los informantes. Comenzaba a romperse el silencio. Algunos informantes insinuaron que las investigaciones debían comenzar en la oficina del sheriff, aunque Sullivan ya tenía en la mira al sheriff Rainey y al delegado Price. El oficial Price era el objetivo clave en nuestros pensamientos, al igual que Rainey, porque Price no hacía mucho más sin la autorización de Rainey. El problema era documentar lo que él había hecho, encontrar a alguien que nos hablara al respecto. Un informante sugirió hablar con un joven llamado Wilmer Fay Jones. Los agentes encontraron a Jones, de 19 años, viviendo en Chicago. Se había mudado repentinamente de Filadelfia casi 3 semanas antes de la desaparición de los hombres. No fue su elección. Me dijeron en el pueblo que este lugar... Les contó que sus problemas comenzaron el 1 de junio cuando se dirigía a una tienda en Filadelfia para arreglar su anillo de graduación. La mujer detrás del mostrador estaba reticente, pero tomó su anillo para arreglarlo. Poco después, el sheriff Rainey y el delegado Price lo arrestaron. Lo arrestaron por supuestamente invitar a salir a la vendedora. No se le permitió hacer una llamada. ¡Sal de aquí! Cuando fue liberado, justo después de la medianoche, un grupo de hombres lo estaba esperando. Los hombres lo golpearon y lo obligaron a subirse a un camión. ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Entra! Los justicieros lo llevaron a un lugar apartado. Intentaron obligarlo a confesar que había invitado a salir a la vendedora. Él juró ser inocente. Los hombres estaban preparados para asesinarlo en ese lugar. Pero uno de ellos, al cual llamaban el predicador, le perdonó la vida. Le dijo a Jones que abandonara el pueblo para siempre o sería hombre muerto. ¿Me entiendes? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Jones tomó el siguiente bus que salía del pueblo. La historia que Jones contó sonaba como un posible modus operandi que pudo ocurrir con Schwerner, Cheney y Goodman. Pero quizás no fueron tan afortunados para escapar con vida. Ahora teníamos evidencia adicional de lo que ocurría con las personas que eran llevadas a prisión de forma ilegal y eran desechadas de una forma u otra. Si ya había sucedido una vez en el condado de Neshoba, seguro que ocurriría una vez más. Confiando en que Jones podría ser la clave para dar con el paradero de los cuerpos de los activistas, los agentes hicieron que los llevara al lugar donde los hombres lo golpearon. La búsqueda en el área no arrojó pistas. Sí, ¿Dónde allí me están los golpearon. cuerpos?
Pero había un informante que Sullivan había mantenido en secreto, manejándolo con cuidado, ganando poco a poco su confianza. Sí, su identidad no será revelada. Él habló con la condición de permanecer en el anonimato. Su identidad sigue protegida incluso hasta el día de hoy, ya que aún su vida podría correr peligro. Solo se le conoce como el Señor X. Si alguien aún consideraba que la desaparición de los 3 activistas era una farsa, su opinión estaba por cambiar. El informante estrella del FBI estaba por hablar. El 31 de julio de 1964, el señor X accedió a hablar con el agente Sullivan. Después de terminar nuestra conversación, le dije, ¿me podrás decir algo importante esta noche? Y él dijo, ¿puedo decirte dónde están enterrados los cuerpos? Y le dije, dime dónde. El señor X le dijo al agente Sullivan que Goodman, Cheney y Schwerner fueron enterrados en un montículo de tierra en un lugar llamado Old Jolly Farm, cuyo dueño es el hombre más adinerado del condado, Olin Borage. Pero los agentes no podían ir allí de inmediato. Sabían que sus movimientos estaban siendo estudiados por el clan. No querían que supieran que les informaron acerca de la ubicación de los entierros. Se emitió una orden de registro a la granja Old Jolly. Sullivan envió al agente Cochran y a los demás a la represa. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que en este lugar no se utilizaban barras ni palas. El montículo de tierra todavía en construcción era de 168 metros de largo, 6 metros de alto y 3 metros a lo largo del tope. Si los cuerpos estaban aquí, no fueron simplemente arrojados a unas tumbas. Al contrario, la represa fue construida sobre ellos. Los agentes querían mantener la excavación en secreto. Eso sería difícil. Necesitaban un contratista externo con excavadoras y otras maquinarias pesadas para remover la tierra y sacar los cuerpos. De acuerdo con el agente especial Jay Cochran, estaban preocupados acerca de la seguridad del grupo. Decidieron llamar a militares armados para que vigilaran esta maquinaria desde Jackson hasta la ubicación en donde comenzaríamos a utilizarla. El 4 de agosto, las maquinarias llegaron al lugar. Se le pidió ayuda al contratista sobre cuál era la mejor forma de quitar la tierra, capa por capa. Cochran habló con él y le dijo, ¿puedes darme un estimado de cuál fue el ciclo de construcción de la represa? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se hizo la excavación? ¿Cómo se le dio forma al montículo de la represa? ¿Y en qué secuencia de tiempo? Él dijo, bueno, debes saber qué estás buscando, y no le comenté nada. En ningún momento se les había dicho con exactitud a los constructores, o en este caso al encargado, lo que en realidad estábamos buscando. Pero creo que tendrían que haber sido tontos, y no lo eran, para no saber qué buscábamos. Después de que el encargado les enseñara a los agentes sobre construcción de represas, Cochran clavó una barra en el suelo donde quería que comenzaran las excavaciones. Luego, un movimiento que se convirtió en leyenda en la historia del FBI. Cochran cambió de opinión. Cochran tomó una barra y por alguna razón que solo la sabía su ángel guardián, caminó 5 metros más y colocó la barra en el suelo y dijo, «Excaven aquí». Y allí estaban. El trabajo comenzó a las 8:30 de la mañana. Progresó con lentitud. A las 2:45 el agujero tenía 4 metros de profundidad y el pésimo olor a muerte era inconfundible. Dejaron las máquinas a un lado para utilizar palas de jardín más delicadas. Mientras el sol se hacía más fuerte, el hedor aumentaba y contaminaba el ambiente. Una plaga de moscas anunciaba a los agentes el desagradable éxito. Poco después de las 3 de la tarde se encontró el primer cuerpo a unos 4 metros. Era Mickey Schwerner, identificado por el contenido de su billetera.
El siguiente en ser encontrado fue Goodman, seguido por Cheney. Es muy difícil de describir. Quizás es la experiencia más triste que alguien puede vivir. Es una ilustración gráfica de la crueldad de un hombre hacia otro. Matar a estas personas sin ninguna razón imaginable. Los cuerpos fueron enterrados hacía más de un mes. Era imposible determinar de inmediato la causa de la muerte. El médico forense fue citado junto al delegado Cecil Price. Caminaban como si fuese asunto del sheriff. Encontraron un cuerpo, ¿qué tal eso? Era bastante normal en realidad. Price y el forense sacaron los cuerpos del lugar para que pudieran ser trasladados al Hospital Estatal de Jackson. Cecil Price los sacó a todos. No ayudé con ninguno. Dejé que las autoridades locales que tenían jurisdicción sobre los crímenes hicieran su trabajo. Así no podíamos ser acusados de confundir o perturbar la evidencia o algo por el estilo. Si la presencia del delegado era un ejemplo de un criminal regresando a la escena del crimen, el agente Cockram no vio señal de culpabilidad. Todos los agentes que estaban en la escena tenían sus miradas puestas sobre Price. Sé que no noté ni una ligera reacción emocional y creo que ninguno lo notó. Las autopsias se realizaron en Jackson. Les habían disparado a los 3 hombres. A Schroeder y a Goodman le dispararon una vez, a Cheney 3 veces. Un material duro y rocoso fue extraído de la mano derecha de Goodman. Lo que sea que sucedió esa noche, el material mostró que la pesadilla de Goodman no terminó con una bala. Tras unos análisis del material realizados posteriormente en el laboratorio, se determinó que era un polvo similar del maquillaje o relacionado al componente de arcilla presente en la tierra de la represa. Esto parece indicar que mientras el señor Goodman estaba acostado en su tumba, seguía con vida. Las balas en las víctimas fueron analizadas por la Unidad de Análisis de Armas de Fuego del FBI. La mayoría de las más de 5,000 armas aquí fueron confiscadas de crímenes reales a través de los años. A pesar de que su equipo ha evolucionado desde 1964, el rol de la unidad sigue intacto: vincular las balas con sus armas. Hoy la galería de armas es del dominio del agente especial de supervisión Paul Tangren. Las balas se deforman dentro del cañón y esos defectos son únicos y específicos de esa arma de fuego. Y el patrón de marcas que obtiene al pasar por estas deformaciones es como la huella dactilar de un arma. Las balas de un crimen se inspeccionan una al lado de la otra. Si fueron disparadas con la misma arma, el microscopio de comparación crea una imagen continua de las marcas en ambas balas. Las balas disparadas desde armas distintas simplemente no coinciden. Tengo muchas marcas y muy pocas coincidencias. Y eso es lo que normalmente se vería al tener 2 balas disparadas de 2 armas del mismo tipo. Utilizando técnicas parecidas, el FBI determinó que Cheney recibió disparos de 2 armas diferentes de calibre .38. Los restos demostraron que los hombres fueron disparados desde cerca. El costo de las balas utilizadas para matar a los 3 hombres fue de unos 25 centavos. De pronto, para las personas del condado de Neshoba, la desaparición de los activistas de derechos civiles dejó de ser una farsa o un truco publicitario. Esto fue un momento decisivo. Los racistas pusieron un límite al asesinato de blancos. De acuerdo con el agente Jim Ingram, el FBI dejó de ser visto como el malo.
Se dieron cuenta que estábamos lidiando con personas muy violentas. Así que el ánimo cambió para nuestro beneficio, porque teníamos personas que querían ayudarnos. En especial el pequeño pueblo de Filadelfia, Mississippi. Era increíble como tantas personas ahora decían, oigan, si tenemos a estas personas entre nosotros, estos asesinos, debemos encontrar a esos individuos, arrestarlos y enjuiciarlos. En verdad, quiero... El sargento de la policía de Meridian, Wallace Miller, era un respetado miembro del clan que ya había visto suficiente. Quería dejar de ser parte del clan, pero el FBI lo convenció de que se quedara. Ahora el FBI tenía un espía, y los muros impenetrables del Imperio Invisible habían sido violados. Debemos hacerlo y eliminarlos a todos. Tenemos que ver la cruz. ¡Ku Klux Klan! ¡Ku Klux Klan! ¡Por América! El sargento Miller demostró que no estaba involucrado en el asesinato de los 3 activistas. Él ayudó al FBI dando información acerca del crimen cometido por sus compañeros del clan. Otros también estaban declarando. Nadie sabía qué estaban pensando los demás. La información comenzó a llegar. De los interrogatorios a varios informantes, el FBI recopiló una lista con los nombres de los miembros del clan que podrían estar involucrados. Los mismos nombres seguían llegando. Los agentes supieron que los asesinatos fueron planeados por Sam Bowers, el gran mago del imperio o jefe de los caballeros blancos del Ku Klux Klan de Mississippi. Su mano derecha era Edgar Killen, conocido como el Predicador, porque lo era. Al parecer, él fue el mismo predicador que le perdonó la vida a Wilmer Faye Jones. Teníamos informantes que podían darnos información directa. Conocíamos individuos que estuvieron presentes en el asesinato, que lo confesaron todo. Una confesión llevaba a la otra. Poco a poco, una imagen de lo que ocurrió esa noche fue tomando forma. Oficial, necesito hacer una llamada. Fue un plan de horrorosa simplicidad. Nada, oficial. Mientras Schwerner, Goodman y Cheney estaban en prisión, el delegado Price contactó al predicador Killen, quien reunió a sus compañeros del clan. Los miembros del clan llenaron sus tanques de gasolina, cargaron sus armas y esperaron hasta que los hombres fuesen liberados para cumplir las órdenes del mago imperial. Cuando los 3 activistas fueron liberados a las 10:30 de la noche, el clan estaba listo. Debemos regresar rápido. Tenemos que apresurarnos. ¿Tienes las llaves del auto? Conduce. No quiero regresar a Filadelfia. Salgamos de aquí. No muy lejos de Filadelfia, debieron notar unas luces en su espejo retrovisor que se acercaban a alta velocidad. Aceleraron esperando poder huir de ellos, excediendo los 160 kilómetros por hora. El auto de uno de los perseguidores se averió, pero 2 persistieron. La patrulla del delegado Price era uno de ellos. Encendió las luces intermitentes. Cheney se detuvo. ¡No he terminado contigo! El delegado Price arrojó a Cheney de la camioneta. ¡Sal de allí! ¡Vamos! ¡Silencio! Desearás no haber estado aquí, muchacho. Tú me hiciste perseguirte, tú. Schwerner y Goodman fueron llevados a la parte trasera del auto. ¿A dónde vas? Mientras Cheney intentaba seguirlos, Price lo golpeó con su garrote y lo metió en su auto.
La procesión continuó por la autopista 19. Uno de los miembros del clan conducía la camioneta. Los asesinatos ocurrieron con rapidez. Schoener fue el primero en morir. Los autos se detuvieron en un camino de tierra, lo sacaron del auto, le dieron vuelta y le dispararon a quemarropa. Goodman fue asesinado de la misma forma. El último fue Cheney, asesinado por 2 hombres. Subieron los cuerpos a la camioneta. Los estaban llevando a la granja Old Jolly, donde se encontraba la excavadora, lista para ocultar la evidencia a 15 metros de profundidad. Por último, llevaron la camioneta al lago. La llenaron de gasolina y encendieron un fósforo. El 25 de noviembre, el FBI anunció que conocía a los asesinos de los 3 activistas. Pero los cargos por asesinato estaban bajo la jurisdicción estatal, no federal. El FBI solo podía esperar que los condenaran por violación a los derechos civiles. Sabían que Mississippi no los condenaría por asesinato. Más de 5 meses después de los asesinatos, 19 hombres fueron acusados de conspiración criminal y oprimir e intimidar a los activistas para que no defendieran sus derechos constitucionales. Otros 2 fueron acusados de tener conocimiento sobre el crimen. Todos pagaron su fianza y fueron liberados. El 10 de diciembre se llevó a cabo una audiencia previa al juicio. Cuando entiendes la importancia de la evidencia física que habíamos sido capaces de recolectar, las fotos de la represa, las fotos de los cuerpos, las autopsias, el auto incendiado, entre otros, teníamos enormes cantidades de evidencia circunstancial para registrar las confesiones. Así que era un importante caso el que resolvimos y fuimos afortunados de tener a 2 fiscales sobresalientes. Consideramos que la evidencia era extraordinaria, pero también sabíamos que eran momentos difíciles para Mississippi, que no todo el mundo pensaba como nosotros. El juicio del gobierno federal estuvo mal casi desde el comienzo. Durante la audiencia, el juez se negó a firmar confesiones o testimonios escritos por parte de los principales testigos. El gobierno insistió en el caso y el 11 de enero el gran jurado condenó a 18 hombres, incluyendo al oficial Rainey y al delegado Price, pero los cargos pasaron de ser delitos graves a delitos menores. El caso perdió fuerza hasta 1966, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decretó que podían aplicarse cargos por delito mayor. 3 años después de los asesinatos, el 9 de octubre de 1967, el juicio se llevó a cabo en la Corte Federal de Meridian. Durante 10 días el país esperó el veredicto, pero no hubo ninguno. No hubo acuerdo en el jurado. Y de inmediato, las personas que se encontraban dentro de la corte de Meridian, Mississippi, comenzaron a reír y abrazarse con alegría diciendo, «Oigan, ganamos». No llegaron a un acuerdo. El juez dijo, «No, ustedes van a regresar». Y regresaron para seguir deliberando. A la siguiente mañana, el 20 de octubre de 1967, llegaron a un veredicto. De los 18 hombres acusados, 8 se encontraron culpables por violación a los derechos civiles.
incluyendo al mago imperial Sam Bowers y al delegado Cecil Price. Se necesitaron más de 3 años para que se hiciera justicia, aunque al final se aplicara a medias. Bowers recibió la sentencia más severa, solo 10 años. Cecil Price recibió 6 años. El oficial Rainey y el predicador fueron absueltos. Ninguno de los hombres acusados fueron juzgados por asesinato. Muchos de ellos aún viven en Mississippi, y aunque existen rumores de volver a abrir el caso de Mississippi en llamas, todas las evidencias fueron destruidas hace años por orden de la Corte. El odio que dividió a la nación no fue erradicado tan fácilmente. De acuerdo con el activista de los derechos civiles Bob Moses, lo que ocurrió en Mississippi fue el inicio de la llegada de grandes cambios. Lo que ha cambiado en Mississippi es que antes de los años 60, Mississippi se consideraba un estado aparte del resto del país, un lugar que iba a desafiar al país a cualquier costo para mantener su idea de segregación racial. Y ahora es justo igual al resto del país, por lo que Mississippi se volvió como cualquier otro estado de este país. Las donaciones ayudaron a reconstruir la iglesia del Monte Sión. Se convirtió en un homenaje para los hombres que vinieron acá esperando hacer la diferencia y quienes tuvieron éxito de manera que nadie anticiparía. Mickey Schreiner y Andrew Goodman fueron enterrados en Nueva York. La tumba de James Chaney está en las montañas a las afueras de Meridian, donde quedó marcado el odio de los vándalos.